Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves, de, temas internacionales. El jueves está destinado a la sección La Frontera, una economía viva. Y hoy justamente vamos a tratar un tema muy álgido de día a día. Así es. Fidel, ¿Cómo estás, Darcy? ¿Cómo estás, Fidel? Bien, amigos, tenemos hoy, por cierto, un invitado de lujo, ya Darcy se los va a presentar para analizar el tema de la crisis venezolana en el contexto internacional actual, las novedades de los últimos días. ¿Se extiende a nivel internacional la crisis venezolana? Es la pregunta que muchos nos estamos haciendo. Y sí, ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es nada más y nada menos que Juan Guerra, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Católica aquí del Táchira, un analista político muy agudo, muy objetivo realmente, ¿no? Sí, bien, muy bien informado. Una vez más, Juan, tú conformas parte del portafolio de internacionalistas que siempre tenemos que invitar. Pocos hay aquí en San Cristóbal, pero ¿quién mejor que tú? Tan ávido, exactamente, tan minucioso en manejar la información, sobre todo en cuanto al ámbito internacional y la crisis aquí de Venezuela, en el ámbito internacional, como está haciendo bulla, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Muchas gracias por la invitación otra vez, Fidelote, otra vez. Muchachos, como siempre, un analista y con muy malas pulgas. Uy, Dios mío, ¿cómo podemos interpretar eso aquí? Con muy malas pulgas. Porque bueno, porque estamos en presencia de acumulaciones constantes de situaciones de crisis que efectivamente parecieran interminables y pareciera que nunca van a terminar de concretar. El ejemplo del pan en el horno, ¿no? O sea, ya la masa está lista, la levadura cuajó, la mezcla funcionó. Pero bueno, no había gas para hornear, no había luz. Suponte que hay gas para hornear, o suponte que hay luz para hornear, pero alguien tiene que llevar el pan al horno, ¿verdad, compadre? O sea, si alguien no lleva el pan al horno, el pan no se mueve solo al horno. Y eso es un poco lo que pasa con el entorno de situación Venezuela. Entonces, sí, el tema situacional venezolano está íntimamente relacionado con un problema de operadores políticos venezolanos que no están probablemente haciendo lo que tienen que hacer, de lado y lado. Pareciera que son unos entrebadores per se. Bueno, yo no sé, mientras estamos empezando a hablar mal de ellos, estamos sin luz. Exactamente. Bien, vamos a empezar y vale aquí, no podemos pasar por alto esta información que tenemos y que fue reportada por el Nacional, que el pasado 23 de marzo llegaron aquí a Venezuela en 2 aviones, casi un centenar de militares de tropa rusa, por una operación comandada por el mayor general Vasily Tokarsky-Kurov, exactamente, y sin la debida autorización de la Asamblea Nacional, lo que viola, por supuesto, lo que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo debe interpretarse esta presencia de estos militares rusos aquí en Venezuela y qué implicaciones tiene esto? ¿Realmente qué lectura darle? Bueno, la primera lectura, otra vez es el símil del pan. Alguien tiene que llevar el pan al horno y recordarle a la Asamblea Nacional que existen no solamente con Rusia, con la Federación Rusa, sino con China, con Irán, y con Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba, con una cantidad importantísima de países que están considerados tránsfugas en términos internacionales, acuerdos de asistencia militar recíproca, absolutamente legitimado y que, por cierto, forman parte del cuerpo de ley venezolano, porque fueron acuerdos bilaterales, pasaron en su momento por la Asamblea Nacional de los años 2006, 2005 y se convirtieron en leyes de la República. En tal sentido, es como que jugar un poco al tonto, pensar de que 2 aviones rusos que con toda seguridad tendrán frecuencia de entrada, solo que por un aeropuerto menos vistoso como el de Maiquetía, en esta oportunidad acaba de llegar. O sea, no nos hagamos los nuevos. La presencia rusa, la presencia bielorrusa, la presencia seguramente coreana, la presencia de los cubanos en Venezuela, por ley está permitida y fue bienvenida y fue acogida por el señor Chávez en su momento y refrendada
como ley de la República por los asambleístas o por los diferentes momentos de la Asamblea Nacional. Entonces, no nos demos como que por desayunados por la situación. Aquí hay presencia rusa, aquí hay presencia bielorrusa, aquí hay presencia china y cubana de hace muchísimo tiempo. O es que, voltéense por favor cuando pasen por un punto fronterizo, cualquier persona, y se van a conseguir con que el armamento que utilizan nuestras Fuerzas Armadas es ruso. Son Kalashnikov, producidos con tecnología muy básica, ensamblados con tecnología muy básica rusa en Cabín, en Maracay. De manera que las tantas toneladas que llegaron pudieron perfectamente ser o repuestos para esos tornos, o culatas para esos fusiles, o cajas de vodka, o cajas de caviar. Porque es que la conexión es permanente y constante, solo que parece que una parte de la ecuación política venezolana no se enteró. Bien. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con nuestro invitado a este mediodía, el internacionalista Juan Guerra. Se extiende a nivel internacional cada vez más la crisis venezolana. No se aparten, por favor. Seguimos, amigos, con más de Un Mundo de Economía. Estamos en este mediodía de jueves analizando temas internacionales con nuestro invitado, el internacionalista Juan Guerra. Y con él estamos hablando sobre la situación de la crisis venezolana. Se está extendiendo a nivel internacional y quedó en el aire, Juan, del segmento anterior, varias cositas que, caramba, son necesarias traer a colación. Uno, hay reacción internacional porque llegó tropa formalmente a la vista del mundo a Venezuela, tropa rusa. Los norteamericanos, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, habla de que ellos sienten en Estados Unidos una amenaza inminente, directa, ahora, ¿no? Como si no lo hubiesen tenido nunca en este contexto. Estamos apostando entonces, perdona que te ataje, estamos apostando entonces a la estupidez de la comunidad de inteligencia norteamericana. O sea, la comunidad de inteligencia norteamericana no sabía nada. Se está enterando 12 años después de que hay convenios de asistencia militar entre Rusia y Venezuela, operativos y funcionando, que han montado bases, sistemas de defensa antiaérea, aire, tierra. O sea, eso es nuevo para la comunidad de inteligencia norteamericana. Y que a puertas adentro es absolutamente legal porque está aprobado como ley por la Asamblea. Ningún elemento Nacional de la actual Asamblea Nacional, con todo y la diatriba alrededor del tema de la confrontación, ha denunciado. ¿Por qué no se denuncian esos acuerdos? La pregunta de las muchísimas lochas. ¿Se consideran riesgosos, peligrosos? Si lo son, que efectivamente lo son, porque te dan la legalidad para tener individuos de diferentes nacionalidades haciendo no se sabe qué actividades militares dentro de las fronteras venezolanas. Es competencia de la actual Asamblea que hemos visto que es muy combativa y que vamos bien. Buscar la forma de denunciar estos tratados e invalidar la acción de ellos. Una vez que se invalide esa acción, entonces sí poner el grito en el cielo si los individuos rompen la forma. Ahí entra en ese contexto entonces la comunicación que recibió el gobierno de Colombia a través del presidente del Parlamento colombiano, que recibe una carta del embajador de Rusia, de la Federación Rusa, en Bogotá, en donde se le hace una clara amenaza al gobierno colombiano respecto a participar en alguna actividad en específico contra Venezuela. ¿Cómo se interpreta esto en este contexto diplomático de la situación política internacional? Yo quiero serle muy honesto a ustedes, ¿no? O sea, yo veo aquí la mano brillante de los expertos en desinformación y en inteligencia y en contrainteligencia de los individuos que titiritean al gobierno en Venezuela. Y eso está basado en visibilizar una situación que es normal, repito, desde el punto de vista legal es absolutamente normal y se ha arrastrado los últimos 12, 14 años en el tiempo, aumentándole el volumen, mostrando en un aeropuerto comercial, Maiquetía, muy intencional, claro, por supuesto, la llegada de unos aviones, o sea, inclusive aterrizando, o mejor dicho, moviendo la carga por rampas turísticas, con toda la intención de que todo el mundo le saque fotico, y hoy en día
Nuestra manipulación de las redes es tan grande y tan fastuosa que da para todo. Y bueno, nada, le permite a todos los individuos de por haber que están cerca de estos aviones tomarle fotos. ¿Quiénes se bajaron de ahí? 90 individuos. ¿Quiénes son esos 900, 900 individuos? No, 99. No, 100 individuos. 100. ¿Quiénes son estos 100 individuos? Mira, pueden ser perfectamente técnicos de entrenamiento que el gobierno puede decir, que forman parte de los expertos que están ayudando al ejército venezolano a cavar trincheras o a mejorar las letrinas. Puede ser cualquier cosa. En consecuencia, entrenamiento de pilotos, de helicópteros, en son de administración claro, del convenio. Y en consecuencia, la advertencia que le hace el embajador ruso al gobierno colombiano seguramente está en el contexto de ese acuerdo. O sea, mire señor, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación, no sé si usted lo sabe, con la República de Venezuela. Y en consecuencia estamos llevando a cabo nuestras actividades normales, por un lado. Pero lo interesante es que la focalización del problema está en esos dos aviones. Repito, situación que se ha mantenido en el tiempo y ha tenido permanencia en el tiempo en los últimos 15 años, desenfocando completamente lo que realmente es neurálgico en el país. Entonces hay rasgaduras. El tema de la legitimidad de Venezuela, el tema de la mala asignación de recursos, el tema de la espantosa crisis eléctrica que tenemos. Y entonces el tema humanitario. El tema humanitario. Entonces, todo el mundo, no solamente Venezuela, todo el mundo piensa y hace énfasis en 99 individuos que les aseguro que con toda seguridad, disculpe la redundancia, han venido entrando y saliendo de Venezuela casi que con condiciones de turista en los últimos 15 y 17 años. Lo que estás comentando entonces me hace a mí pensar, ¿hay algo de más? ¿Hay algo atrás Exacto. de esta jugada? Un cambio de agenda, no, lo que hay es distracción. No, lo que hay es brillantez, porque hay que seguir pensando que del lado del contrincante o de la otra parte de la ecuación venezolana, de la política venezolana, hay estupidez, es un error. O sea, sería subestimarla. Sí, ninguna de las dos partes de la ecuación venezolana es estúpida. Una quizás sea haragana, pero la otra no es estúpida. La otra está más organizada. Están 24 por 24 montados en hacer las cosas de tal manera que le funcione la permanencia de su proyecto político. Le guste a quien le guste. Y con la asesoría y apoyo internacional. Que yo lo he dicho aquí y con mucha propiedad, y es en función del análisis bajo el efecto de demostración de los hechos y cómo se ha manejado la oposición venezolana, que hasta el momento, tú me dirás, tú como politólogo, tú como internacionalista, que no tiene una sola acción que muestre un mínimo de inteligencia requerida, hasta el momento, por parte de la oposición. Se han hecho cosas interesantes, pero no sé. Deja mucho que decir y que pensar. No estamos claros, sí, efectivamente. La lista es pobre. Sí, lamentablemente. La lista es pobre. Y no es cuestión de asumir posiciones políticas en lo que estamos siendo objetivos. Así no nos gusta. Exactamente. Amigos, tenemos que hacer un corte. Vamos a comerciales y regresamos en algunos segundos para continuar hablando con el internacionalista Juan Guerra sobre la crisis venezolana. Se está internacionalizando. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía en este jueves de la frontera, una economía viva, y se extiende cada vez más la crisis venezolana en el ámbito internacional. Para ello nos acompaña Juan Guerra, internacionalista, especialista por supuesto en la materia. En el segmento anterior estábamos diciendo que de verdad es de alta preocupación y de mucho pensar que muchos asambleístas hayan permitido firmar esos acuerdos, esos convenios que permiten y que están legalizados, contemplados en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, de tener aquí en Venezuela presencia de extranjeros, de tropas extranjeras, en fin. Bueno, claro, ¿por qué no se ha hecho esa denuncia en la Asamblea? Los asambleístas actuales, ¿por qué no han hecho esas denuncias? ¿Por qué no las han objetado? Ni idea. ¿Se corresponde a qué tipo de intereses? Tiene que haber un interés, porque todo en la vida se mueve a través de un interés. Sin duda alguna. Yo creo que llegó la hora en que ustedes llamen a ustedes, los grandes comunicadores del Estado, a los responsables políticos del Estado, y lo sienten aquí. Y le pregunten, mira chico, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué tú no estás denunciando esto? ¿Por qué estamos criticando unas acciones que desde el punto de vista legal, formal y político podemos buscarle la vuelta
de que su crítica sea constructiva en términos de resolver un problema. O sea, señores, la clase política, la nomenclatura política venezolana tiene que empezar a dar respuestas. Porque ya no es un tema solamente nuestro como analistas, que lo que estamos es tratando de componer algo que a la final tratamos de hacerlo tirándolos como palo loco, porque lo que tenemos son algunos elementos. Sí, para tratar de entender y de explicarlo. Entonces, ni siquiera tenemos información, tenemos pequeños datos que son acumulados de pequeñas piezas que dan algunos rastros, pero tenemos que empezar a sentar a nuestros representantes, de donde sean, para que nos den algunas explicaciones. A todos. A todos. O sea, desde los que están en emergencia hasta los que están en cuestionamiento, pasando, por supuesto, a los que están en funciones. Algunos de ellos van a tener que comparecer. Es decir, lo que quiero pedirle a la gente que nos está escuchando es a que nos convirtamos de verdad en ciudadanos críticos. No es lo que diga Juan Guerra o Darcy o Fidel. No. Eso es lo que digan aquellos representantes que tienen que ver con la construcción de las políticas públicas venezolanas, concretamente la política internacional venezolana. Correcto. Y obligarlos a dar respuesta, porque es que no pueden seguir asumiendo que el pueblo venezolano es imbécil. No, ya bastante convivir como vivimos. No, y en una situación como la que estamos viviendo, en donde tenemos dualidad de toda broma, entonces tenemos ahora los paralelismos. Que es tanta la estupidez. Dos gobiernos, dos asambleas, etc. Es tanto el realismo mágico en aquí en Venezuela, que ya Venezuela se dio el tonto lujo de tener dos presidentes. Seguro. Así es. O sea, así. Ahorita espero que algún día tengamos otra vez dos sistemas eléctricos, ¿no? Para que al menos uno funcione. Pero es que ya estamos en la duplicidad hasta de los cerebros. Bueno, en ese borde hay 32 millones de personas, o lo que queda, Fidel. Lo que queda. Réstale 10, 8. Perfecto, que exigen explicación. Explicación en todas las áreas de las políticas públicas venezolanas. No, y acción, porque para poder vivir. Entonces, la pregunta es consecuente con lo que estamos conversando. O sea, ¿se ha internacionalizado el conflicto venezolano? Por supuesto, pero se ha internacionalizado, entre otras cosas, porque ha habido una percepción más aguda afuera. Pero lamentablemente en el mundo nuestro, en el patio nuestro, como que no hemos entendido la cosa. Entonces nos quedamos como mujeres beatas, como viejitas beatas, horrorizándonos de situaciones que nosotros mismos como país hemos creado. Y permitido. Y que no hemos denunciado para que la cosa acabe. Juan, y lo peor es que no estamos en capacidad mínima ni condiciones mínimas para resolver nuestro problema. Necesitamos de la asesoría y de la ayuda internacional. Sin duda. Para enfrentar el problema y solucionar tanto político como económico y social. Pero es un argumento muy bueno para el gobierno del señor Maduro. Y por eso te puede decir, o te podría perfectamente decir, que el contingente de asesores que llegó de Rusia vienen a ayudarnos en la crisis eléctrica. O sea, la salsa que es buena para el pavo puede ser buena para la pava. Sí. En ambos casos hay que explicar suficientemente bien la cosa. El nombramiento de Ricardo Hoffman por parte del gobierno interino en la directiva del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo lo es? Es afortunado porque el gobierno interino está jugando un juego interesante, que es construir Estado y gobierno de afuera hacia adentro. Y eso es válido, eso es bueno. Y además, monstruos como Hoffman, con unas credenciales intelectuales, éticas y operativas muy grandes, son importantes. Tiene mucho que aportar. ¿Cómo no? Pero en el patio hay que hacer cosas que no se están haciendo. No, o sea, no solamente mandar a hacer disparates o dar vueltas alrededor de un palo, es tomar acciones vinculadas a darle respuestas a la gente. Por Dios, un poco desmantelar la visión que tienen de lado y lado los elementos de la ecuación política venezolana de que no somos estúpidos, de que es un pueblo pensante y de que de verdad estamos llegando a niveles ya cercanos a perder la paciencia. Oye, ¿qué problema con la cultura del político promedio venezolano? Terrible. Y de todo, lamentablemente. Aquí estamos nosotros muy lejanos de eso que a despecho planteó y dijo ese filósofo alemán Leibniz, en cuanto a vivimos en el mejor mundo posible. Sí. Que aquí en Venezuela lamentablemente no es así. En nuestra Venezuela, en nuestra amada y desamada Venezuela, vivimos todo lo contrario. Sí, lo que pasa que es eso, ¿no? O sea, llegó la hora de que el venezolano de a pie, el venezolano inteligente, el venezolano que está sufriendo esto y que no tiene tiempo para ni tiene la opción de ir a echarse palos a un botiquín en las Mercedes mientras hay una oscurana espantosa,
tiene que darle o tiene que exigirle respuestas a su gente. Y las respuestas no son frases monosílabas, ¿no? Las respuestas son contundentes explicaciones. ¿Tendrá que ver el hecho de que para muchos los venezolanos no somos ciudadanos? ¿No ejercemos la ciudadanía? No, aquí ya no llegamos ni a pobladores. Habitantes. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. por haber Pendiente para aceptado próximas nuestra entregas. Y a todos invitación. ustedes también, muchísimas gracias, amigos. Nuestra invitación muy cordial para mañana viernes, donde estaremos llevándoles otra nueva entrega de Un Mundo de Economía. Ya saben que debemos conducirnos con responsabilidad y mucha inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde.